¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este primer martes, después del primer lunes de noviembre, además de elecciones en los Estados Unidos, también ha habido pleno en las Cortes Regionales, un pleno en el que se ha hablado mucho del nuevo gobierno y sobre todo de los asuntos pendientes que tiene el Ejecutivo Central en Castilla y León. Pues bien, de estos asuntos tendrá que hablar el presidente Herrera con Mariano Rajoy. Ya le ha pedido una cita en los próximos días. Herrera y Tudanca coinciden en los temas pendientes que hay que plantearle al nuevo gobierno. Ve cómo es bueno que España, después de casi un año de interinidad, cuente con ese nuevo gobierno. Pero no en la receptividad que tendrán. Usted le va a pedir a este gobierno lo mismo, la financiación local, las promesas para reabrir Garoña, todo sigue igual. Así que no era un problema de tener o no gobierno, era un problema de tener un gobierno sensible con los intereses de Castilla y León. Y no lo hemos tenido. El presidente le responde que no prejuzgue antes de tiempo, que ya le ha pedido una reunión a Rajoy y le insiste. Le necesitamos, les necesitamos, hay que defender la comunidad, porque yo me empeño en este nuevo tiempo político, por supuesto, lealtad, colaboración y diálogo, pero también defensa, por encima de todo, de los intereses de Castilla y León. El portavoz de Podemos ha acusado a la Junta de recortar 535 millones de euros en 6 años en educación, sanidad y servicios sociales. Usted, cual ángel exterminador de lo público, se ha convertido en un manos tijeras que ha logrado que unos de los suyos hayan dado el golpe a costa del hundimiento de la mayoría social de nuestra comunidad autónoma. Herrera criticaba que su idea mesiánica de que no hagan falta recortes, incluso a pesar de las dificultades, podría sonar muy bien. Puede incluso ajustarse a la estética de Jesucristo Superstar que usted luce en esta Cámara. Pero mire, choca con la dura realidad. Y lo saben muy bien, ¿saben quién? Pues lo saben muy bien, creo que les sonará, por ejemplo, a los ciudadanos griegos. Y le aseguraba que para Castilla y León el objetivo de déficit del 0,5% para el año que viene es sagrado y que peleará para que no se baje de esa cifra, pida lo que pida Bruselas al nuevo gobierno. Pues mañana se tenía que haber debatido en las Cortes el proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo, la ley de regeneración política diseñada por la Junta, y no se va a debatir porque un informe jurídico encargado por la presidenta de las Cortes cuestiona muchos aspectos de esa norma, porque entiende que vulneran otras normas de rango superior. El informe se conocía ayer y hoy ha motivado una cascada de reacciones y de enfados, sobre todo del portavoz del Grupo Popular. La ley que limitará los mandatos del presidente y miembros del gobierno, que les exigirá el cumplimiento de un código ético o que les impedirá compatibilizar determinados cargos, había pasado todos los trámites en el Parlamento y solo faltaba su debate en pleno este miércoles, pero el viernes en esta Junta de Portavoces se posponía sin fecha. La presidenta del Parlamento presentó este informe a los grupos elaborado por los letrados, en el que se cuestionaban algunos aspectos del proyecto de ley. Está en su perfecto derecho de poder hacerlo. Si me dice, ¿esto es lo habitual? Yo digo, yo nunca lo he conocido. El informe cuestiona, por ejemplo, que se limiten los mandatos del presidente por una ley de rango inferior al estatuto o que no se incluyan todos los delitos para considerar incompatible el nombramiento de alto cargo. PP, PSOE y Ciudadanos creen que los posibles matices jurídicos pueden perfectamente incluirse a través de enmiendas. Las leyes que inician su tramitación deben de culminar. A través de las sanciones, que todavía están vivas, podemos mejorarla. Pero Podemos y Grupo Mixto reclaman más tiempo. Se tome el tiempo que sea oportuno y estimado. Puesto que lo que nos estamos jugando es la constitucionalidad y la estatutariedad. Ninguno entra en los posibles enfrentamientos que puedan existir. Y en lo demás, la verdad es que no vamos a entrar, En ese aspecto no vamos a vivir. Yo creo que hay un tipo de valoraciones que tendrán que hacerlas otros. El presidente del consultivo había advertido de algunas cuestiones jurídicas, pero no las consideró sustantivas. Que son aquellas que, por decirlo de alguna manera, entendemos que contravienen al ordenamiento jurídico. El martes nueva reunión para desbloquear el debate de la ley. Eso en la política regional. En la nacional, los socialistas siguen dándole vueltas a las fechas para celebrar su congreso y a los desalentadores resultados que les daba ayer el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Críticos y oficialistas intentan llevar los datos de esa encuesta a su molino para defender el adelanto y el retraso del cónclave. ¿Y el Congreso Federal cuándo? Es la pregunta más repetida en las últimas horas entre los críticos del PSOE, sobre todo tras conocer los desastrosos datos del CIS. La gestora, de momento, prefiere evitar dar fechas, lo mismo que algunos varones. La fecha la decidiremos cuando decida la comisión gestora, cuando dé tiempo a prepararlo bien. Primero el qué, después el quién, y el plazo no es lo más
importante en estos momentos. Mientras el PSOE intenta rearmarse, en Podemos la polémica por la vivienda del senador Ramón Espinar no cesa. Las críticas, esta vez desde Albert Rivera y dirigidas al propio Pablo Iglesias. Cómo se ha mojado, cómo se ha implicado, defendiendo seguramente lo que no defendería si fuera un senador del PP, del PSOE o de Ciudadanos. Sin embargo, la formación morada dice estar por encima de cualquier ataque. No necesitamos tutelas, que ni las necesitamos ni las queremos, que nos basta y nos sobra con un buen proyecto político. Pese a ello, su socio en la Comunidad Valenciana ha mandado este recado. Uno tiene que intentar pues ponerse un listón ético personal, intentar pues vivir conforme a lo que predicas. Pero eso, asegura, se lo aplica a ella porque dice, prefiere no juzgar a los demás. Mónica Oltra pide vivir conforme a lo que predicas y Albert Rivera, ya lo escuchábamos también, se pregunta qué diría Pablo Iglesias si en lugar de Ramón Espinar el del piso hubiese sido algún parlamentario de otro partido. No solo puedo preguntar al líder de Podemos, pero sí a una compañera de escaño, a la diputada de Podemos por León, Ana Marcello. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿A usted qué le parece todo este caso del piso de Ramón Espinar? Pues me parece un caso como el de muchos y muchas jóvenes en nuestro país que estudiando la carrera decidió comprarse un piso. Una vez finalizados los estudios pensaba que iba a poder tener una alternativa laboral y poder hacer frente al pago de esa hipoteca. Vio que no era posible porque no tenía los ingresos necesarios y decidió venderlo al precio que le marcaba la Comunidad de Madrid. Creo que no hay ninguna noticia. Según usted no hubo especulación. Si la hubo, la verdad que fue bastante mala porque realmente en 4 años, si lo hubiera querido especular, hubiera esperado bastante más tiempo y lo hubiera vendido. Al fin y al cabo, Ramón ha vendido el piso al precio que le marcó la Comunidad de Madrid. ¿Les está haciendo daño este caso? Nos está haciendo daño porque al fin y al cabo creo que lo que se pone encima de la mesa es muy peligroso porque esa información sobre tanto la venta como la compra y toda la documentación del piso de Ramón Espinar lo tenía el propio Ramón y la Comunidad de Madrid. Si Ramón no lo ha filtrado a la prensa, no sé quién lo ha podido filtrar entonces. No podría haber sido, no hay sospechas de que haya podido ser la otra parte con la que se esté disputando esas primarias en la Comunidad de Madrid. Yo creo que sinceramente que no es esa la situación que nos encontramos. Lo que pasa que sí que nos da miedo un poco la máquina del fango que se está preparando en contra de todos los que decidimos entrar en la política, porque parece que la política estaba hecha y sigue estando hecha y diseñada para que solo participen unos pocos. Creo que eso es lo que más miedo nos está dando realmente al resto, pero bueno, seguiremos. Ellos siguen utilizando el miedo como un instrumento político, creemos que es el peor instrumento posible. Ustedes hablan de máquina del fango, pero ¿qué hubiesen dicho si el afectado hubiese sido de otro partido, tal y como planteaba antes Albert Rivera? Sí que me hubiera gustado que si fuera de otro partido, quisiera haber visto si en 4 horas desde que salió una noticia hubieran salido y hubieran dado una rueda de prensa explicando abiertamente a todos los medios de comunicación cómo ha pasado la situación. No lo hemos visto y no hemos visto cómo han sido las explicaciones que ha dado Ana Botella, que nunca salió a explicar qué ha pasado con la venta del Parque Público de Viviendas de la Comunidad de Madrid, que sí que ha sido vendida a los fondos buitre. Creo que ese es el tema que no se está poniendo encima de la mesa. ¿Qué está pasando con el problema de la vivienda en el país? Y cómo muchos jóvenes, igual que Ramón, se han visto en la situación de tener que vender el piso porque no tenían medios económicos para poder pagar la hipoteca. Claro, pero a muchos les ha sorprendido igual que un joven con apenas 20 años pueda acceder a un piso de protección. A un piso como hizo Ramón, que se apuntó a una cooperativa y la asignación de ese piso fue porque la cooperativa realmente el único mecanismo que dio para otorgarle ese piso fue por previa inscripción. Según se iban escribiendo en la lista de los cooperativistas, le tocó el piso. No es lo mismo que acceder a un piso de protección oficial, que concurre si se te otorga ese piso en función de las situaciones familiares, económicas o sociofamiliares que tenga la persona. Son otras características totalmente distintas con las que concurrió Ramón. ¿No tiene que asumir entonces usted ningún tipo de responsabilidad el portavoz de Podemos en el Senado? A mi caso, yo entiendo que no, y sobre todo porque ha salido y ha dado las explicaciones necesarias. Bueno, el caso es que esta noticia ya saben que ha saltado a los medios de comunicación justo en medio del proceso de primarias que se celebra en la Comunidad de Madrid, pero no solo en la Comunidad de Madrid, también aquí en Castilla y León hay procesos de primarias en 3 provincias, en León, en Burgos y en Salamanca. En estos procesos de primarias, sobre todo, ¿qué es lo que está buscando su formación? Pues yo puedo hablar en el caso concreto de León, que sí que está en un proceso ahora mismo para
entrar consejeros y consejeras al Consejo Ciudadano Municipal, y lo que se está buscando es gente que realmente quiera entrar a formar parte de manera activa una vez más en el partido político, porque necesitamos dar una nueva visión de qué es Podemos y sobre todo teniendo algo claro, que no nos tenemos que olvidar de para qué, por qué y hacia dónde queríamos llegar. Creo que el partido se ha constituido en 2 años y ha sido poco tiempo para poder tener establecidas todas las formas orgánicas, y creo que es el momento de pararse, pensar, y que realmente la gente valiente que tenemos en León han decidido formar candidaturas y de manera abierta están debatiendo para ver cuál es el mejor modelo que podemos plantear en León. ¿Y hacia dónde debe ir Podemos? Porque claro, aquí estamos debatiendo mucho en los últimos tiempos en torno a esas 2 almas que hay, no sé si usted me dice que no las hay como tal en Podemos, entre los partidarios más de Pablo Iglesias y los partidarios de Íñigo Errejón. A unos les llaman más posibilistas, a los de Errejón, a los de Pablo Iglesias, por así decirlo, más rebeldes, ¿no? Más volver a recuperar la calle. ¿Cuál cree usted que debe ser el futuro de Podemos? Yo creo que el futuro de Podemos pasa por lo que cada uno en su territorio y en su ciudad quiera que sea. Nosotros tenemos una realidad y tenemos un reto por delante, que es donde nos han puesto ahora mismo la gente después de las elecciones, que nos ha puesto en la oposición. Nosotros planteamos que esa oposición hay que hacerla dentro de las instituciones y en las calles. Creemos que debemos de ser capaces de dar la voz de la gente que está reclamando toda esa cantidad de derechos que nos están siendo violados de manera sistemática. Creemos que tenemos que estar en las calles defendiéndolo, pero saber canalizar esa reivindicación dentro de los parlamentos. Yo creo que no es una cuestión de ni más rebelde ni menos rebelde, es una cuestión de saber el porqué y no fallar a la gente que hemos decidido dar el paso de entrar en la política. No olvidar nunca de para qué nos dedicamos a esto. ¿Usted sería más partidaria de acercarse más al Partido Socialista? Bueno, no sé si en estos tiempos eso es posible, pero, por ejemplo, la semana pasada escuchábamos abiertamente a Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, llamarles a ustedes hermanos, amigos, y hace muy pocos días pues también tenían continuos rifirrafes precisamente con el líder de Podemos en nuestra comunidad, con Pablo Fernández. ¿Sería partidario de un PSOE en el que pueda tender más puentes con Podemos? Bueno, nosotros desde el principio dijimos que brazos tendidos a todas aquellas personas que quisieran realmente un gobierno de cambio. Lo que pasa que lo único que recibimos del Partido Socialista fue una traición pura cuando estábamos negociando con ellos una posible gobierno del cambio, y sin embargo nos enterábamos que estaban en una sala contigua reunidos con el Partido de Ciudadanos. ¿Que si nos queremos parecer o podemos acercarnos al Partido Socialista? Realmente creo que no. El Partido Socialista ahora mismo es un partido intervenido por las élites, intervenido porque las propias élites son las que han decidido quién va a ser el secretario general y cómo destituyeron al secretario general. Yo para mi partido no quiero eso. Realmente en Podemos elige la gente y no están eligiendo las oligarquías de este país. Pero por las élites, ¿por qué élites? Porque al final Pedro Sánchez ha dejado de ser secretario general porque perdió un comité federal. O porque se intervino el partido desde arriba. ¿Desde arriba? ¿Desde dónde? Pues que se lo pregunten realmente en ese comité tan amable que tuvieron aquel sábado en Madrid. Esa es la diferencia entre un modelo más participativo, que es a lo que nosotros estamos aspirando y lo tenemos, que es un Podemos donde elige la gente, y como tenemos a Pablo Iglesias, secretario general, que es el que ha elegido la gente, y como el Partido Socialista tenía un secretario general elegido por la gente, y cuando veía o parecía que podía haber un acuerdo con nosotros, el propio Pedro Sánchez ha salido abiertamente y ha dicho: nunca fue posible un gobierno con Podemos porque las élites no lo hubieran permitido. No lo hemos dicho nosotros, ha salido Pedro Sánchez y lo ha dicho, el primer secretario general del Partido Socialista, que la propia cúpula del Partido Socialista le destituye. Pero también el propio Pedro Sánchez ha recordado en más de una ocasión que él no es presidente del gobierno porque Podemos no se abstuvo en su día en la sesión de investidura de marzo. Hombre, es que la propuesta que a nosotros nos estaban haciendo era con Ciudadanos. Y ahora hemos visto con el paso del tiempo qué era lo que quería Ciudadanos. Y de verdad no hubo ninguna voluntad de llegar a un acuerdo con nosotros. Y Pedro Sánchez abiertamente y valientemente, para mí tarde, pero valientemente, lo ha reconocido. No hubiera sido posible un gobierno con el partido de Podemos. Estuvieron haciendo como que éramos nosotros los que lo estábamos impidiendo, pero realmente no ha tenido ninguna voluntad de que pudiéramos llegar al gobierno. Bueno, ayer que conocíamos los datos del Barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas, y también es un asunto que queremos analizar con nuestra invitada esta noche, con la diputada de Podemos por León, Ana Marcello, porque evidentemente en esos datos se reflejaba que esa guerra que se bebe en el Partido Socialista les ha salido muy caro por ahora,
con esa pérdida significativa de apoyos y con el sorpaso evidente, además de forma destacada, 4 puntos le aventajaba Podemos al Partido Socialista en ese barómetro del CIS. ¿Usted cómo lo valora? Yo no sé si al final es significativo el hecho de que parece que Podemos tampoco recoge mucho de los votos desencantados con el Partido Socialista. Yo creo que nuestro objetivo ahora mismo no es recoger todos los votos del partido desencantado del Partido Socialista. Yo creo que nuestro objetivo ahora mismo es ser oposición. Somos la única oposición seria frente a la triple alianza que ha hecho el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Y tenemos un reto por delante, que es seguir estando al lado de los que deciden dar la pelea día a día, como pueden ser los trabajadores que tienen que pelear por las condiciones laborales, o cómo lo vamos a demostrar mañana viajando a Bruselas con los mineros ante Europa para explicar las condiciones que tenemos en nuestras comarcas mineras, y eso creo que es el reto que tenemos ahora mismo. No tanto intentar convencer a posibles votantes, sino no defraudar a los que nos han votado. Y yo creo que esa es la mejor manera de hacer política, y entender que aquí cada uno y cada una de nosotras tenemos un reto por delante, que es volver a poner las instituciones al servicio de la gente, y que no nos vamos a doblegar frente a ninguno de los mandatos, ni nos vamos a doblegar frente a esa máquina del fango que parece ser que ya se inició con Vicky Rosell, que ya se inició con Monedero, que siguió ahora mismo con Ramón Espinar, y que el siguiente va a ser otro y otra y otra. Frente a eso, nosotros vamos a seguir en nuestra línea. Ya que me habla de ese viaje que tienen previsto mañana a Bruselas, en concreto, ¿qué le van a pedir a las instituciones europeas para intentar salvar un sector que lo tiene tan difícil como es el de la minería? Es cierto que la situación de la minería ahora mismo está en un momento crítico donde lo que no tenemos es tiempo para poder volver atrás. No podemos volver al 2012, que realmente cuando se firmó el pacto de la minería, hasta el 2018, y lo que nosotros planteamos como fuerza política es que por lo menos se cumpla el plan que estaba aprobado hasta el 2018. Y ponemos encima de la mesa un problema que tenemos actualmente, que es la entrada del carbón de importación, que es el que pone en riesgo la soberanía energética de nuestro país, que pone en riesgo la situación de las comarcas mineras y que pone en riesgo la cantidad de trabajadores que se van a quedar sin alternativa laboral, que son los mineros de manera directa y todos de manera indirecta. Entonces vamos a Europa, vamos a tener una reunión con todos los, o están invitados por lo menos todos los partidos con representación en Europa españoles y también a nivel europeo. Y lo que queremos es, sobre todo, dar la voz a los mineros y a las mujeres del carbón, que son las que van a viajar con nosotros mañana, para que se conozca la realidad sangrante que está ocurriendo en nuestras comarcas mineras. Y nosotros ponemos encima de la mesa una posible solución, que es la ecotasa, que lo hemos planteado, que es jurídicamente posible, que es viable, que se pueda poner un impuesto para frenar la entrada de carbón de importación, y sobre todo ahora es cuestión de voluntad política. Tienen un plan de carbón hasta el 2018, que espero que el Partido Popular lo empiece a cumplir, porque desde el primer día que se firmó lo han incumplido, y que quiero saber ahora mismo el Partido Socialista, el que entregó las tijeras al Partido Popular para que ejerciera todos esos recortes que va a ejercer, ¿qué va a decir a los mineros? ¿Qué es lo que va a decir ese Partido Socialista cuando se abstiene frente al PP, que es el que ha incumplido de manera sistemática el plan del carbón? Ahora que me habla del Partido Socialista, el PSOE aquí en Castilla y León les acusa a ustedes de no estar muy a favor de la continuidad de la minería, de apostar por otras fuentes de energía. Sí, bueno, yo creo que es por taparse un poco las vergüenzas, sinceramente. Ellos son los que realmente son los sepultureros del carbón, junto a sus nuevos amigos ahora que son el Partido Popular. No nos pueden culpar a nosotros por tener un discurso valiente y estable y claro, tanto en León como en Madrid, como lo podemos tener mañana en Bruselas. Nosotros apostamos por una transición energética, pero no nos hacemos trampas al solitario. Mañana se va a seguir quemando carbón, dentro de un año se va a seguir quemando carbón. Entonces nosotros lo único que planteamos es que mientras se queme carbón, tiene que ser carbón autóctono. Y de momento, hasta el 2018, hay un plan de la minería que se está incumpliendo, entonces no nos pueden a nosotros hacer cómplices de lo que realmente son ellos, que son los sepultureros del carbón. Dígame, ¿la legislatura va a ser tan movida como lo que vimos en la sesión de investidura de Mariano Rajoy, con esa bronca que se montó, sobre todo a raíz de la intervención del portavoz de RC? Yo creo que no va a ser tranquila, pero no en las formas, no va a ser tranquila porque realmente la carta de recortes ya está encima de la mesa, y el Partido Popular no tiene ningún problema en aplicarlos y el Partido Socialista tampoco va a tener ningún problema en darle el sí al Partido Popular. Yo creo que va a ser movida porque siguen sin entender que el bipartidismo en este país se ha roto y como tanto ellos han unido en un nuevo partido. No va a ser tranquila y lo peor de todo es que va a traer mucho sufrimiento para las clases populares de este país.
Ana Marcello, diputada de Podemos por la provincia de León, gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, ya saben que tendremos que hablar, como no, de política en nuestro tiempo de tertulia. Eso será enseguida, cuando volvamos de la pausa para la publicidad. Hasta ahora. Llega ya el momento del análisis, de analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí el día. Bueno, estamos pendientes, ya saben, de que cierren los colegios electorales en los Estados Unidos. Faltan minutos para que cierren los primeros. Como es un país con 6 usos horarios, pues imaginen, los de la costa este cerrarán a la 1 de la madrugada. Pero bueno, todavía no podremos analizar quién va a ganar esas elecciones. Eso lo haremos, por supuesto, mañana, pero sí podremos hablar de todo el morbo que ha provocado estas elecciones en los Estados Unidos y en todo el mundo, por supuesto. Óscar Gálvez, ¿qué tal? Bienvenido, hola, muy buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro Menéndez, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Estamos casi más pendientes de las elecciones de Estados Unidos que de las nuestras. Y mira que es difícil no estar pendiente de las nuestras porque hemos estado 10 meses pendientes de elecciones, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, la verdad es que las elecciones de Estados Unidos siempre acaparan una atención mediática, desde luego, seguro, y luego también los ciudadanos también miran con bastante interés a lo que pasa en Estados Unidos. Si es que todo es espectáculo. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, claro, se pueden imaginar, los periódicos, las primeras páginas, pues en la edición que nos ha llegado ahora no recoge prácticamente nada de esas elecciones. Bueno, únicamente recoge que el mundo contiene el aliento, como titula el Diario de Burgos. Bueno, ¿con qué empezamos hoy? Pues mira, empezamos con el Diario de Burgos, pero con otro asunto. La policía local ha llegado a sorprender de botellón a chavales de 10 años. La muerte de una niña de 12 años en Madrid por coma etílico ha hecho saltar las alarmas sobre este problema. Diario ABC, Herrera a Tudanca, tras exigir los retos con Rajoy. ¿Ve cómo era urgente un gobierno? Y el diario La Razón abre también las páginas de Castilla y León con el pleno parlamentario. Herrera dice que el objetivo de déficit del 0,5% es sagrado y que no habrá recortes. La Gaceta de Salamanca, 4 obras de 118 millones de euros, deuda del nuevo gobierno con Salamanca. Diario de León, 5.000 familias se unen al boicot a los deberes escolares. Diario de Ávila, el convenio de hostelería se aprueba con mejora salarial para unos 4.000 empleados. Diario Palentino, la Junta duplica las inversiones en el turismo palentino en 2016. Diario de Soria, Soria, Teruel y Cuenca crean un lobby contra la despoblación. La España vacía crea un lobby. Diario La Razón, arrancan los trabajos para rehabilitar el Centro Internacional del Español en Salamanca, coincidiendo con el centenario de la universidad. Diario de Valladolid, El Mundo, Pajarillos, el barrio de Pajarillos vuelve a la calle contra el narcotráfico. La Nueva Crónica de León destaca en su primera una imagen de la nevada en la cordillera. San Isidro a punto de nieve. San Isidro es la estación de esquí de la cordillera a punto de nieve. Imagen espectacular. Gracias, Ernesto. Bueno, tendremos que hablar, como no, de las elecciones en Estados Unidos, pero antes vamos a hablar de lo nuestro, de lo más cercano, de ese pleno que ha habido en las Cortes Regionales. Se ha hablado mucho de los deberes que tiene pendientes el Gobierno central con nuestra comunidad y, claro, todos los grupos le han preguntado a Juan Vicente Herrera qué es lo que espera de ese nuevo Gobierno. Herrera les ha comunicado que ya hay prevista una reunión, o mejor dicho, ya hay solicitado una reunión con Mariano Rajoy. A vosotros os pregunto, si viene Herrera y nos pide una lista de temas que llevar a la Moncloa, ¿cuál creéis que deben estar encima de la mesa? Pues yo la creo mayoría que conocidos, ¿no? Sobre todo, sí, y sobre todo uno, porque a partir de ese van todos en cascada. Financiación autonómica, o sea, de una financiación autonómica justa y ajustada a las necesidades de Castilla y León, va todo, va a depender todo. La educación, la sanidad, las infraestructuras, todo, porque al fin y al cabo todo se tiene que financiar con un dinero que no lo tenemos en Castilla y León, nos lo tienen que compensar de alguna forma desde... Y ahí le ha vuelto a decir Herrera a Luis Tudanca que
el PP necesita al Partido Socialista, ¿no?, para ir de la mano si en un van asunto juntos. que estos sí que son asuntos de los que se denominan de comunidad. Mejor si van juntos que si van separados, eso está clarísimo. No creo que lo consigan, porque si no parece que uno está haciendo concesiones al otro, pero vamos, si fueran juntos a Madrid, como ha reclamado Herrera, con una voz única, que la veo muy complicada, pues evidentemente mucho mejor. Alejandro, ¿qué tenemos que pedir a Rajoy? Yo pediría una política de Estado para la unificación de las legislaciones básicas de todos los ciudadanos españoles. Una misma fiscalidad, una convocatoria de oposiciones nacionales, por ejemplo, a los cuerpos de magisterios y de sanidad, para que la gente de Castilla y León, que no tiene plazas en la convocatoria de este año, pues se presente a un concurso nacional y si puede irse porque se lo merece a Cataluña, se vaya y que no le pongan objeciones. Esa sería una posibilidad. ¿Es una quimera? No. Pues entonces yo no sé si esto es un Estado, entonces, o qué es. Desgraciadamente hay muchas desigualdades entre comunidades autónomas. Pero es verdad que de estos temas no se tratan en las famosas conferencias de presidentes, ¿no? Bueno, ¿en qué conferencias de presidentes? Porque hace que no se celebran muchísimo. En alguna que tendrá que haber. Y creo recordar que alguna que se... Bueno, incluso a nivel autonómico creo que se prometió una conferencia de alcaldes. No sé si me estoy confundiendo en la última legislatura y todavía no se ha celebrado ninguna, pero bueno, la conferencia de presidentes no recuerdo yo la última ya. Pero sí que es verdad, lo de la fiscalidad es un elemento que dice Alejandro, me parece básico, y es que además si no se iguala la financiación autonómica, si no se hace una financiación autonómica justa en las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma va a ir tirando del hilo de la fiscalidad propia, de impuestos es que estamos propios. en unas condiciones de absoluta desigualdad. Claro, es lo que te iba a decir, claro, pero lo que pone Alejandro sobre la mesa es que en el fondo no somos iguales. Claro, no, por supuesto. pero en cuestiones tan elementales como el acceso al empleo, por ejemplo, para ser maestro en Valencia, pues tienes que saber valenciano. Pues muy bien. Y para ser maestro en Andalucía, pues tienes que ser de Andalucía, porque si no tiran de otras plazas. Cosa absolutamente proverbial y evidente, ¿no? Y bueno, y si vives en el País Vasco, pues todo lo que pagas revierte en ese territorio. Bueno, en este pleno, ya sabe que son 2 jornadas de pleno, la tarde del martes, la mañana del miércoles, había un asunto estrella que se iba a debatir. Al final no se va a debatir el famoso proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo, porque la Mesa de las Cortes se encargó un informe en el que se señalaba por algunos juristas que había determinadas contradicciones entre esa ley y otras de rango superior. Y eso ha generado cierto malestar también, sobre todo en el Grupo Popular. Escuchábamos antes en la información a su portavoz que no estaba precisamente demasiado conforme porque entendía que esto era la primera vez que pasaba, ¿no?, que la propia presidenta de las Cortes encargaba un informe de esas características. Este asunto, en cierto modo, frena un poco pues, el avance en medidas de regeneración política de lo que tanto se habla últimamente. A ver, se suponía que esta iba a ser la primera ley de calado de esta legislatura. Lo frenará en tanto y cuanto el contenido no cale o no tenga la profundidad necesaria para llegar a todo lo que se quería llegar, o sea, unas limitaciones de mandatos, determinadas normas de regeneración democrática. Yo creo que frenarlo o pasarlo de tal día como hoy, del 8 de noviembre al 15, al 22 o al 8 de diciembre, creo que es irrelevante. Creo que es irrelevante en la cuestión del tiempo. O sea, en el fondo, lo relevante es el fondo, ¿no? O sea, que aquello que de verdad los grupos parlamentarios estén dispuestos a ceder y a aprobar para que sea una verdadera regeneración democrática, las normas y la nueva norma sirva para diferenciarnos de lo que ha ocurrido hasta ahora, eso es lo mollar. Sinceramente, pues si advertían los grupos políticos del Parlamento, no todos, pero algunos advertían que podía haber alguna cuestión jurídica no demasiado clara, bueno, pues creo que en concreto Podemos y el Partido Socialista, pues bueno, yo creo que no pasa nada por hacer un último repaso
al texto, ¿no?, de la ley, pero bueno, yo creo que lo importante es que esté bien. Y a mí, como ciudadano, después de llevar muchos años esperando que esto ocurra, me da igual que sea hoy que pasado mañana. Es verdad que igual al ciudadano estas cosas que al final se acaban enmarañando por cuestiones legales o burocráticas, pues le acaban desconcertando, ¿no? Alejandro. Bueno, yo soy bastante escéptico respecto de la posibilidad de que una norma jurídica acabe regenerando a la clase política, por ejemplo, ¿no?, que es lo que parece que se consigue. En general soy bastante escéptico y en estas cosas también, ¿no? Es como cuando se hace una reforma universitaria y se piensa que se adopta una cosa que llaman Plan de Bolonia, que no se aplica en Bolonia, por cierto, y creen que 60.000 funcionarios que puede haber van a empezar a dar clase bien al día siguiente. Vamos, es una cosa bastante sorprendente. Yo creo que las cosas hay que hacerlas poco a poco, concretas, específicas, bien estudiadas y así se avanza. Como no se avanza es con grandes alaracas. En este caso no sé muy bien qué es lo que hay detrás de esta extraña situación en que nos encontramos. He leído algo, no lo he podido meditar bien. Puede haber alguna cuestión lógica porque determinados aspectos deben de estar regulados en normas de rango superior, como el Estatuto de Autonomía o las leyes orgánicas que regulan las penas en el ámbito estatal, el Código Penal, por ejemplo, respecto de las incompatibilidades del ejercicio de la función pública con determinados delitos, o puede sencillamente ser una maniobra entre compañeros que tal vez, como ha dicho Óscar, pues simplemente retrase unos días y sirva para perfilar mejor el proyecto. ¿Tú eres escéptico? Sería lo bueno. Bueno, sobre que esas leyes que puedan servir para regenerar de verdad la política. Hombre, yo prefiero confiar en que una ley que tiene el enunciado de estatuto de alto cargo sí va a servir para esclarecer el acceso a esa condición y las exigencias que se plantean a quien tiene un alto cargo en la Administración de Castilla y León. Bueno, a mí lo que me fastidia de todo esto de la ley del alto cargo en general es un poco que de alguna forma, por llevarlo a la práctica, vamos a cargarnos en muchos casos a muy buenos políticos. O sea, porque vamos a limitar mandatos como si la limitación de mandatos fuera por sí misma una garantía de regeneración, ¿no?, y de calidad política y democrática. Pero o sea, hay políticos yo, ¿no?, que que con solo 2 o 4 años de estar en un cargo te pueden destrozar una gestión o unas provincias o unas ciudades, y otros con 8, pues uno estaría deseando que pudiera volverse a presentar a unas elecciones y volver a ser presidente o consejero o lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final, como los partidos políticos, que es el instrumento por el cual nos servimos para tener políticos, no saben hacer las cosas bien a la hora de hacer sus listas y no podemos votar en listas abiertas, hay que instrumentar una ley para en teoría crear un beneficio, ¿no? Ese salto, pero bueno. No. Bueno, que luego nos tenemos que ir a debatir sobre las elecciones en Estados Unidos, pero antes tenemos que hablar de lo que también está ocurriendo en España. Hoy se ha hablado mucho en la política nacional del Congreso del Partido Socialista. Bueno, de los que piden que el Congreso sea ya rápidamente y de los que son partidarios de dejar madurar las cosas para que el partido pues se encarrile y se tengan las cosas un poco más claras. Ahora se está hablando del próximo mes de julio, en fin, habrá que esperar definitivamente para ver cuándo se celebran primero las primarias, después el Congreso en el Partido Socialista, y todo ello pues el día después de ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que dejaba muy mal parados a los socialistas. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que el partido va a esperar para intentar amortiguar el efecto Pedro Sánchez, para que se vayan olvidando los militantes y los afiliados de Pedro Sánchez, o que se va a adelantar para no perder protagonismo, para tener de verdad una voz en el Parlamento, por ejemplo? Bueno, posiblemente las fechas con las que se están barajando tampoco sean tan distantes, un poco al estilo de lo que ha dicho Óscar respecto de este proyecto de ley, que yo sepa. Unos quieren hacerlo más o menos en el primer semestre del año y otros en el segundo semestre del año que viene, o sea que tampoco creo que vaya a ser un cambio radical. Yo lo que sí que creo es que el PSOE tal vez tendría que empezar a
a plantearse el tema de una colaboración con la gobernabilidad, porque por una parte no tiene por qué ser negativo para un partido político. Es verdad que hay experiencias negativas en países extranjeros. En Grecia el Partido Socialista se fue al limbo, pero es verdad que se lo merecía por muchas razones. Pero bueno, en otros países están colaborando y yo creo que una vez que han dado el paso legal de cambiar de secretario general, tienen que tener una actitud razonable y procurar la gobernabilidad del país, porque también la baza que tiene el presidente del gobierno es, si lo ve mal, pues convocar unas nuevas elecciones, porque no puede sacar una santa norma jurídica con rango de ley. Ahí se equivocaría el Partido Socialista. Yo creo que el PSOE y Ciudadanos están hoy pensando que tienen ellos las llaves de la gobernabilidad, o sea, las llaves de hacer ellos de gobernar desde la oposición, por decirlo de alguna forma. Yo creo que se equivocan si le ponen muchos palos en la rueda al gobierno, porque tiene esa facultad, ¿no? Yo, respecto al CIS, bueno, pues un resultado yo creo que muy esperable, y que le convendría al Partido Socialista empezar a reconstruirse, no dejar para dentro de muchos meses ese proceso. Es verdad que es difícil encontrar un líder que pueda aglutinar todas las sensibilidades, pero cuanto más tiempo pase, el electorado socialista más huérfano se va a sentir, porque el que ha estado con Pedro Sánchez ve que Pedro Sánchez es algo que esa opción se va a ir diluyendo poco a poco, pero no tiene otra alternativa. Tampoco tiene la referencia a la gestora como para identificarse plenamente, ¿no? Bueno, pues mucho desconcierto en las filas socialistas, a la espera de conocer cuándo se va a celebrar definitivamente ese Congreso que clarifique un poco el futuro del partido. Por cierto, que hoy el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ya ha dicho que es imposible que su partido apoye los presupuestos de Rajoy, presupuestos que no sabemos cómo van a ser, pero que tendrán que incluir de alguna forma los ajustes reclamados por Bruselas. Este martes el ministro de Economía ha explicado en el Parlamento Europeo el exceso de déficit de España en 2015, Luis de Guindos ha resaltado las medidas correctoras ejecutadas desde entonces y el perjuicio que las sanciones podrían tener sobre la economía española. Y llega ya el momento de ocuparnos de la noticia de la que todo el mundo hablará a partir de mañana, del futuro presidente de los Estados Unidos. A la 1 de la madrugada cerrarán los primeros colegios electorales, los de la costa este. A la espera de conocer los resultados, lo que podemos contarles es que la participación parece que ha aumentado, sobre todo entre los latinos, y este dato podría favorecer a Hillary Clinton, que según las últimas encuestas saca 3 puntos de ventaja a Donald Trump. Sonriente junto a su marido Bill, la candidata demócrata Hillary Clinton depositaba su voto en Chappaqua, en el estado de Nueva York. Mucha gente está viniendo a votar en estas elecciones por lo que significan para este país. Yo he dado lo mejor de mí misma, espero que sea suficiente para ganar hoy. Menos apacible ha sido la votación del aspirante republicano. Donald Trump ha sido abucheado a su llegada al colegio electoral de Manhattan, en el que ha acudido a las urnas con su mujer Melania. Todo pinta bien, las cosas están saliendo muy bien. Después colgaba este mensaje en Twitter animando a la participación de los simpatizantes republicanos. Voten hoy porque vamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez, lo prometo. Ahora está todo en manos de los millones de votantes que acuden a las urnas. La participación está siendo alta, lo que podría beneficiar a Hillary Clinton, aunque es muy difícil de predecir en este sistema electoral. La pugna se centra en 9 estados indecisos que pueden inclinar la balanza a uno u otro lado. Cada estado otorga un número de delegados al ganador en ese territorio, solo al vencedor, pues no hay reparto proporcional. Para llegar a la Casa Blanca, los candidatos necesitan sumar al menos 270 de los 538 compromisarios del total del país. Bueno, la duda a estas horas no está solo en saber quién va a ganar esas elecciones, sino sobre todo en si Trump, si al final no gana, si acepta el resultado de esas elecciones, porque ya está intentando legitimar la votación, asegura que el sistema está manipulado. Bueno, ¿cómo lo veis? Mañana por la mañana te lo podría decir un poquito cierto, más claro, pero vamos, lo único que se puede decir en este momento es que parece que va a estar muy igualado. En el 2004 me parece que fue que he estado viendo los resultados históricos, la última secuencia, y salvo en el 2004 siempre ha habido una diferencia de entre 110 y 130
diputados de diferencia entre congresistas, entre el ganador y el perdedor, ¿no? O sea, en el 2004 que fueron 35. Yo creo que se va a ajustar mucho. Aquellos meses frenéticos después de las elecciones entre el posterior y Al recuento, Gore, ¿no? Con el lío en Florida. En Florida. Lo de Florida, precisamente, poco antes de entrar aquí, es lo que al plató se comentaba que se estaba batiendo récord de participación, en Florida por los hispanos, ¿no? Eso evidentemente le puede dar una ventaja a Hillary, que yo creo que si se convierte en ganadora va a ser también una ganadora la menos mala, ¿no? Porque creo que por primera vez en los Estados Unidos están como candidatos dos personas que no generan demasiada simpatía, cada uno por unas causas, pero no generan demasiada simpatía. Parece que es el sino, sí. Bueno, a mí lo que me hace gracia de este señor tan estrambótico que es el candidato Donald Trump es que en realidad es un nacionalista norteamericano. Lo que pasa es que fuera de España los nacionalistas son de derechas, que es lo que son, claro. Sin embargo, en España son de izquierdas, se dicen de izquierdas, ¿no? Y bueno, pues no es más que eso. O sea, que al final este señor, que a ojos de cualquier espectador objetivo, como somos los que estamos lejos del sitio, nos parece una cosa inconcebible que esté donde está, e incluso con la posibilidad de llegar más lejos, pues aquí tenemos unos en Cataluña que se llaman de la CUP, que son igual de estrambóticos, pero que pueden decidir el futuro de un territorio. O sea que deberíamos de hacérnoslo mirar todos. Pero no es populismo lo uno y lo otro. Claro, pues a eso me refiero, que es que son lo mismo. Y parece que son más raros estos porque están más lejos, porque, vamos, por el tema de Bildu, o sea, que un territorio como el País Vasco tenga un apoyo a alguien que ha apoyado a su vez a un grupo terrorista durante tantos años, sinceramente me parece preocupante, ¿no? Estados Unidos tiene otras formas, ¿no? Yo creo que, aparte de nacionalista, que de compararlo con nacionalista pues, es posible, pero es mucho más que nacionalista, es machista, es xenófobo, o sea, tiene... Sí, bastantes más cuestiones. Tú fíjate lo que ha habido detrás de Bildu, ¿eh? Sí, vamos, ha habido algo más que la xenofobia, porque era algo más que la xenofobia, ¿no? Desde luego es igual. Y algo más que el machismo, me parece a mí. Y estos otros de Cataluña no sabemos muy bien dónde van, la verdad, ¿no? Bueno, que no vamos a hablar a humo de paja porque evidentemente todavía no conocemos los resultados. Faltan minutos o mejor dicho horas. Mañana los analizaremos, por supuesto, como van a hacer los medios de comunicación de todo el mundo. Pero antes, estamos a punto de terminar, pero antes quiero hablar de un asunto que preocupa a muchos padres. Porque el 4 va a ser un 5 en la próxima reválida de bachillerato. Esta mañana el Ministerio de Educación se ha reunido con las comunidades para avanzar en ese borrador de las pruebas para acceder a la universidad y el texto que será presentado a los consejeros de educación en la conferencia sectorial tendrá que ser aprobado antes de que acabe este mes. Hasta ahora los alumnos que se examinaban de selectividad solo tenían que repasar las asignaturas de segundo de bachillerato. En la nueva reválida, el Ministerio quiere que se evalúen contenidos de los dos cursos de esta etapa. La nota de la antigua prueba de acceso a la universidad, la PAU, se obtenía con la nota de 6 asignaturas. El borrador de las nuevas reválidas propone que los estudiantes se examinen de 8 materias. Con un 4 será suficiente para aprobar esta evaluación final. La nota media para acceder a la universidad se obtendrá como hasta ahora. La reválida contará un 40% y la nota media del ciclo de bachillerato un 60%. A partir de un 5 se podrá elegir carrera. El Ministerio quiere que las pruebas duren un día más. En nuestra comunidad se pasaría de 3 a 4 jornadas de evaluación. Habrá entre 2 y 15 preguntas y se dará hora y media para cada examen. En esta primera convocatoria, los alumnos que no quieran ir a la universidad no estarán obligados a presentarse, porque en este curso las reválidas de bachillerato y de secundaria obligatoria no serán necesarias para obtener el título. Cuando se despistan, que les hago así. A ver, que me estaba echando una bronca en directo. Alejandro, esto tú que eres profesor, sí. Dime lo de las reválidas, ¿qué te parece? Pues es que yo no entiendo nada cuando oigo estas cosas, ¿no? Porque claro, pero aquí ¿de qué se trata? Se trata de que los chicos aprendan por etapas y que sepan y que se pueda comprobar lo que saben, ¿no? Porque mañana estos van a ser ingenieros aeronáuticos, que no se nos caiga el avión, cirujanos o el señor que te arregla la televisión, y para eso hay que saber cosas, y saber cosas es aprobar, ¿no? Usted, cuando yo doy a un señor un aprobado, es que le estoy diciendo,
usted puede salir a la calle a ejercer una profesión y puede dar consejos en materia fiscal para no arruinar a su cliente. ¿Cómo le apruebo? Le apruebo con 4, con 3, con 2,5, si eso es lo de menos. Pero de lo que se trata es de que para que un señor, para que un joven apruebe las cosas es que demuestra que tiene conocimientos. Ese es el tema. Es lo mismo que lo de los deberes en casa. Primero, no somos iguales. Como no somos iguales, yo tenía que hacer muchos deberes, porque era bastante más tonto que mis compañeros. Y bueno, pues así ha ido saliendo. Pues unos harán más, otros harán menos, pero de lo que se trata es de comprobar que se van adquiriendo conocimientos, porque es de eso de lo que se trata, no de que a ver qué hacemos el fin de semana, si hacemos un picnic y el niño no puede o sí puede. Pues no sé cómo decírtelo, pues si no sabe el niño no va a probar. Pues vete de picnic, que ya es algo, o sea... De verdad, no entiendo el planteamiento. No puedo añadir ni una palabra a lo demás, a lo que ha dicho Alejandro. Qué bien te explicas, Alejandro. Qué bien te explicas perfectamente, lo comparto absolutamente. Iba a añadir precisamente en la primera parte de la intervención ya lo de la huelga de deberes. Vamos a ver, es que tiene que haber un mínimo, o sea, lo que no puede ser es que se pueda acceder a la universidad y preparar una carrera sin hacer esa prueba, que además con la nota del 4 deduzco yo que ya prácticamente quien no pueda hacer la media para entrar en carrera es que vamos. Pero es que luego además, y es que la selectividad tenía un 97% de aprobados, o sea, ¿dónde está el miedo? Y se llamaba selectividad. ¿Dónde está el miedo? Qué palabra tan 97%, incorrecta, ¿no? Selección de claro. 97%. 97%, si fuera que la selectividad es que solo fuera una criba de la mitad. No, pero es que luego viene la trampa, porque, bueno, pues ya han aprobado todos. Eso sí, resulta que para hacer medicina tienes que tener una media de 12. Claro. Pues fuera, para hacer Derecho y Administración y Dirección de Empresas, de 10,5. Fuera, para hacer Derecho tienes que tener una media de 7 y pico. Bueno, pues claro, porque es evidente que la gente cuando entra en estos sitios tiene que saber algo. Y entonces, pues sí. Te veo muy exigente, Alejandro. Pues nunca lo he sido, curso que viene tienes que decir a los alumnos de qué queréis que os enseñe. ¿De qué queréis que os enseñe? Efectivamente, bueno, y participan mucho además. Bueno, que no tenemos tiempo para más. Alejandro, gracias. A vosotros. Muchas gracias. Óscar, nos vemos. Muchas gracias. Ernesto, mañana hablaremos ya de ver quién ha ganado. Efectivamente. ¿Vale? Con los resultados ya... Tangibles, bueno, esperemos que tangibles, porque en 2004 pasó lo que pasó, que hasta 2 meses después no se supo quién había ganado, si Bush o Al Gore. Bueno, que nos vemos, que a las 7:30 Pilar Ruiz también les dará algunos datos, esperemos, de quién ha ganado esas elecciones. Nosotros nos vemos al final de la medianoche, que descansen. Gracias, amigos.